Hola, ¿qué tal familia? Buenos días o tardes o noches, dependiendo en el horario en el cual nos puedan observar y ver. El día de hoy nuevamente me encuentro con un invitado sumamente especial para hablar de un tema bastante importante, la segunda vez aquí en el programa, en Hablemos de Psicología. Ya por fin, ahora sí le puse un nombre a este tipo de charlas que hacemos. Y yo soy el psicólogo Juan Manuel y nada, en el día de hoy me encuentro con el psicólogo Ángel Rodríguez Bustamante. Es un gusto nuevamente de tenerte por acá para que nos hables de un tema muy importante. Así que antes de iniciar, me gustaría saber cómo estás. Bueno, primero que nada, un gustazo estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bastante bien, terminando, ¿no? La jornada de trabajo y con muchas ganas de hablar del tema porque el tema que vamos a hablar a mí me encanta porque además yo lo padecí, o sea, es algo que yo tuve, que me lo traté, ¿no? Y que bueno, entonces hay como una conexión también especial, ¿no? Con el tema y me gusta mucho hablar de ello porque, bueno, van a ver, ¿no? Mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene y aumenta mucho la calidad de vida, ¿no? Cuando lo tratamos. Claro, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? De que la información adecuada llegue. Eso es lo Ujú. importante y el motivo por el cual empezamos a realizar todo este tipo de charlas. Y sí, justamente, ¿no? Como mencionabas, muchas de las personas probablemente están pasando por una situación de ansiedad o de cualquier tipo de ansiedad y muchas ocasiones no saben o piensan que es algo médico, ¿no? Cuando en realidad Ujú. puede ser un problema psicológico. Así que, bueno, para iniciar, psicólogo Ángel, sabemos que dentro del al aspecto de la ansiedad, hay como bastantes otros tipos de ansiedad, ¿no? Que se van como desglosando. Bueno, si lo vemos desde un modelo psicopatológico y uno de tipo de ansiedad que vamos a hablar y del cual está ahí es de la ansiedad generalizada. Así que para ir desmenuzando todo esto, hablar acerca de esto, primero me gustaría saber que las personas vayan conociendo qué es ansiedad y a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad generalizada. Claro, muy buena pregunta. Vamos a irlo dividiendo, ¿no? Porque, a ver, la ansiedad es realmente digo, unos lo podrán ver como una emoción, otros como un sistema, pero en general la cuestión es que todos tenemos ansiedad porque es algo adaptativo. La ansiedad nos mantiene con vida. ¿Por Claro. qué? Porque básicamente cuando tu cerebro interpreta que estás enfrente de un peligro o que un peligro puede venir, te manda eso que sentimos que se llama ansiedad, ¿no? Entonces es como una alarma, de acuerdo, oye, algo malo está pasando o puede pasar, para que así tú estés alerta y puedas actuar. Es básicamente, por ejemplo, ¿no? Vas a ir a un barrio peligroso, te llega cierto nivel de ansiedad al pensarlo y debido a eso tomas precauciones, ¿no? Dices, bueno, voy a ir a tal hora, no voy a ir con tal vez tal ropa, ¿no? Etcétera. Porque es un barrio que genuinamente sabes que ahí, bueno, han robado, asesinado y todo esto, ¿no? Eso es la ansiedad. La ansiedad es este sistema de alarma que te dice que algo malo puede pasar para que tú actúes y te protejas. La cuestión es la siguiente, ese es el primer bloque, ¿no? Que es la ansiedad natural, normal, gracias a eso estamos vivos, ¿no? Ahora, luego está lo que vendríamos a hablar como un problema de ansiedad o lo que podemos encontrar también como un trastorno psicológico de ansiedad. Eso es cuando esta cuestión de la alarma se enciende por cosas que no te sirven. Además, se enciende mucho y se enciende a un nivel que te dificulta la calidad de vida. Por ejemplo, empiezo a sentir ansiedad por el simple hecho de salir de mi casa. Empiezo a sentir ansiedad al ver un perro. Empiezo a sentir ansiedad por el hecho de ir a una fiesta y querer divertirme. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Como mi cerebro dice, oye, el cerebro dice, creo que esto es peligroso por cosas que he visto, que he leído, que te ha pasado, te lanza ansiedad y tú actúas acorde, te proteges y empiezas a no ir a la fiesta, a restringir los lugares a los que vas, la gente con la que estás, si te da miedo salir de tu casa, no sales de tu casa y tu vida comienza a verse sumamente restringida. Claro. Entonces, eso es un problema de ansiedad. La ansiedad en sí misma no es un problema. El problema es cuando tu cerebro y tu persona comienzan a reaccionar a cosas que no te son útiles y que además están restringiendo tu calidad de vida. Dentro de todo el árbol, ¿no? De cosas que pueden ser los problemas de ansiedad, está la ansiedad generalizada, ¿no? Que es una de tantas. Ahora, la ansiedad generalizada es
a mí me es muy interesante porque mucha gente tiene esta idea, inclusive me he topado psicólogos que tienen esta idea, de que la ansiedad generalizada es tenerle miedo a todo, ¿no? O sea, yo he leído, por ejemplo, en internet, ¿no? Si no te tratas la ansiedad y no la manejas, se puede convertir en ansiedad generalizada. Y ahí está idea, entonces eso, ¿no? Ansiedad generalizada es, la persona que le da miedo, todo. Se quedó abierta la puerta, miedo. Se levantó el perro, miedo, ¿no? Todo miedo. Y no funciona así, ¿de acuerdo? La ansiedad generalizada en realidad se caracteriza por ciertos comportamientos. Irónicamente, no se caracteriza por tenerle miedo a cierta cosa, como por ejemplo, cuando decimos, ok, fobia a las arañas, ¿no? O ansiedad social, ¿no? Me dan miedo las cosas sociales, ¿no? O en trastorno de pánico, me dan miedo mis ataques de pánico y las situaciones que vienen. La ansiedad generalizada no se trata de a qué le tienes miedo, se trata de cómo lidias con ese miedo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una persona que padece ansiedad generalizada tiene las siguientes características. Uno, tiende mucho a planear las cosas. Muchísimo. O sea, es como de cualquier cosa que me suponga una preocupación, yo voy a hacer un plan de cómo voy a llegar, cómo voy a hacer las cosas, qué no voy a hacer, qué sí voy a hacer, etcétera. ¿Vale? Planean entonces mucho. Mucha de su confianza está depositada en ese plan. Por lo tanto, si el plan sale mal, se sienten muy mal. ¿De acuerdo? Se sienten muy, muy mal. El otro punto es que comienzan a hacer algo muy característico, que es pensar con base en ¿y sí, qué tal sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo veo algo que me preocupa, una situación, un problema o cualquier circunstancia, yo lo primero que empiezo a hacer es decir, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si en realidad sucede esto? ¿Qué tal si me dicen esto? ¿Qué tal si tal? Voy a poner un ejemplo muy práctico que llega a suceder a ciertos niveles muy grandes. Ir a un restaurante que no conozco, ¿vale? Ciertas personas no pueden ir a un restaurante que no conocen si no han visto el menú, si no han visto cómo llegar, si no saben con quién van a ir, porque entonces no hay plan. Y esto nos lleva al centro de esto, que es la intolerancia a la incertidumbre. ¿Vale? O sea, básicamente, todos los trastornos de ansiedad tienen intolerancia a la incertidumbre, pero el de ansiedad generalizada es su corazón, porque se trata de esto, se trata de yo no puedo lidiar con incertidumbre, con no saber qué va a pasar y por ende tengo que controlar, tengo que hacer un plan. Y si yo veo problemáticas, voy a empezar a pensar como ramificaciones de qué tal si pasa esto, qué tal si pasa el otro, para hacer un plan sobre eso. Entonces, yo voy a hacer 15 planes. ¿Y cuál es el problema? Que si yo digo, ¿qué tal si pasa esto? Lo resuelvo así. Por ejemplo, ¿qué tal si voy y la comida está mala? Bueno, me puedo ir a otro restaurante. Pero ¿qué tal si llueve? Bueno, me llevo un paraguas. Pero ¿qué tal si se me olvida el paraguas? Bueno, lo pongo de una vez en mi mochila. Pero ¿qué tal? Y así se va eternamente. Y por eso es que esto empieza a ser muy problemático. Porque las personas, frente a lo que les preocupa, tienen que hacer procesos muy largos de qué tal sí y mucha resolución de problemas de cosas que no han pasado y que muy probablemente no van a pasar. Porque una de las cosas que más aprendes cuando pasas por tratamiento de ansiedad generalizada es que rara vez pasa lo que tú crees. Es muy raro, es extremadamente raro que pase lo que uno cree que va a suceder. Y claro, esto es circular porque si no sucede lo que la persona pensaba, la persona tiende a pensar, ok, es gracias a que me preparé, ¿no? Ese es uno. Y el otro es, bueno, suerte, ¿no? O sea, pero qué bueno que estuve atento. Y en cambio, si sí pasa, pues confirma la idea. Qué bueno que pienso así, ¿no? Entonces es circular este asunto, ¿no? Ese es el problema. Y la gente alrededor tiende también a premiar este comportamiento, porque empiezan a suceder muchas cosas como, qué bueno que tenemos a Carlos en el grupo porque se preocupa por todo, así que estamos cubiertos, ¿no? Ay, qué buen trabajador es Juanito, ¿no? Es súper responsable, piensa en todo. Ujú. Entonces, si bien la persona puede tener problemas en su calidad de vida, estrés, y también sucede mucho que la ansiedad generalizada genera muchos problemas de pareja, porque ahí dependes de otra persona. Ahí no puedes controlar tanto.
Entonces, he tenido muchos pacientes de ansiedad generalizada que lo que detonó fue esto, ¿no? Entraron a una relación de pareja y es, aquí no puedo controlar tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas áreas que empiezan a verse positivas y entonces mucha gente con ansiedad generalizada no sabe que tiene el problema porque ha logrado controlar su entorno a un nivel suficiente para sentirse tranquilos. Ujú. La ansiedad generalizada se caracteriza por sobreplanificar, querer estar seguro en toda situación que me preocupe, ujú, hacer plan B, plan C, plan D, ¿de acuerdo? Y por ende empiezan a surgir otras cosas como no delegar. No puedo delegar porque, ¿qué tal si le digo a esta persona que lo haga y sucede esto o esto o esto o esto? No, lo hago yo, controlar, ¿no? La persona empieza también, no todos, pero una gran cantidad, empiezan a desarrollar una idea positiva de vivir así. Muchos pacientes con ansiedad generalizada, yo incluido, precisamente lo que decíamos era, no, esto es lo que me ha ayudado toda la vida. Y es verdad. O sea, si no te hubiese ayudado, no lo estarías haciendo. El problema es el coste. Es el problema. Yo le decía, por ejemplo, a una paciente, aquí el problema es que tú tiras 30 pelotas y una en cesta. Y tú ya pagaste por 30. ¿Qué son esas pelotas? Son todas las horas que te tiraste pensando. Ujú. Entonces, el problema es, tú te tiras días pensando por tal vez una cosa que pasa, tal vez una. Entonces, el costo-beneficio es malísimo y el nivel de estrés y de tiempo es muy grande. La gente puede tener migrañas, puede tener dolores de cabeza intensos, estrés continuo. Y bueno, otra cosa muy importante es que la ansiedad generalizada, como les dije, no se trata de que le tienes miedo, sino se trata de estas formas de abarcar el nervio y la preocupación. Por tanto, uno puede tener ansiedad generalizada en ciertos temas. Ujú. No tienes que tenerle miedo a todo. Hay gente que de plano es como que dejé la puerta abierta, el gato, etcétera, y pues parece generalizado, ¿no? Pero no funciona así. Hay muchas personas que tienen estos comportamientos que dije, sobre planificación, ver el futuro y hacer planes para todo, etcétera, etcétera, mucho control, pero solo en las relaciones de pareja y en el trabajo o solo en lo que tiene que ver con planes a futuro, ¿no? O solo con personas que no son muy íntimas en temas de tal cosa. Entonces, no es para nada tenerle miedo a todo, sino es esta forma de abarcar preocupaciones. Y muchas veces cuando yo hablo con los pacientes, bueno, ya tengo cierta experiencia en esta parte, entonces veo ciertas cosas que me dicen, les digo estas cositas, oye, ¿tiendes a planificar? Si, por ejemplo, no tienes un plan para hacer eso, ¿te sentirías incómodo? Otra pregunta es que de repente las personas no se dan cuenta. La persona dice, no, yo me siento muy bien si las cosas no salen como yo pienso, no hay problema, ¿no? Bueno, vale, ¿por qué? Pues me adapto. Ok, y les digo, ok, esa presentación de PowerPoint que hiciste, ¿cómo te sentirías si solo pudieses checarla solo una vez y nada más? Y no pudieses investigar tanto como hiciste, nada más lo básico. Les cambia la cara, ¿no? Dice, no, no, así no juego, ¿no? Entonces, ese es un buen ejercicio también para los que estén viendo, preguntarse esto, ok, estas cosas que hago con mucha planificación, si les quito la planificación, ¿cómo me siento? Si la reacción es dura, podría haber ahí una intolerancia a la incertidumbre. En la ansiedad generalizada lo que se dice, o la metáfora que hay, es que hay una alergia a la incertidumbre, en el sentido de que a nadie le gusta la incertidumbre, o sea, a todos nos va a generar cierto nivel de malestar. La cosa es que para que yo me ponga a darle vueltas a algo muy duro durante un día, necesito, no lo sé, vamos a decir algo, 7 de incertidumbre y que sea un tema obviamente que me preocupa. Una persona con ansiedad generalizada que ha pasado mucho de su vida evitando la incertidumbre y por ende no ha generado tolerancia, no ha visto que las cosas pueden salir bien aunque no las planees, no ha agarrado confianza en sí mismo, sí misma de si pasan las cosas, pues puedo arreglarlo, que no ha tenido estas experiencias, ve 2 de incertidumbre y vuela.
¿no? Entonces, bueno, ese es como el corazón de la ansiedad generalizada, es la sobreplanificación y el control para que no haya incertidumbre, no hayan cabos sueltos. Y cabe recalcar, la persona no es que logre perfección en el control, porque también es imposible. Hay personas que lo intentan, pero hay muchas personas que más bien es llegar a cierto nivel de control. Dicen, bueno, está bien, ya ahí si algo pasa, ahí lo lidio, pero ya tengo 35 planes, ¿no? O sea, ya hay un buen nivel que está cubierto. Entonces, realmente el problema es esta, tal cual, ¿no? Gran intolerancia a la incertidumbre y una falta de confianza en sí mismos. Yo una cosa que digo es, a ver, el pájaro no confía en que la rama no se va a romper, el pájaro confía en sus alas, ¿vale? Confía en su capacidad de volar. Una persona que ha vivido toda su vida basándose en controlar y no en su capacidad para resolver problemas conforme llegan, no ha tenido experiencias para confiar en sí mismo. Entonces tiene miedo de lo que pueda pasar si deja cabos sueltos. En cambio, hay otras personas que nos hemos encontrado en la vida que decimos, güey, ¿cómo le hace? No, porque se mete en proyectos, se mete en cosas que ni sabe muy bien qué onda la persona, pero dice, güey, ahí aprendo, ahí veo qué hago, ¿no? Ahí veo cómo le manejo. Tiene que ver con esta historia de vida, ¿no? Que le ha dado oportunidades de aprender, puedo resolver las cosas, si sale mal no es catastrófico, ¿no? Esa falta de aprendizaje es la que está en las personas con ansiedad generalizada. Vale, vale, tal cual. Oye, hablando de esto y de la planificación y de todo esto que tenías, ya me acabas de destrozar entonces la entrevista y yo digo, puta, yo digo, chale, ya como la planificación tan perfecta que había hecho, tan estructurada que yo iba a seguir. No, pero, o sea, me refiero a esto, ¿no? Ujú. Porque a estos pequeños puntos que puntualizabas, probablemente si yo hubiese pasado por esto, digo, sí, y ahora de aquí cómo continúo, ¿no? Si Claro, lo que ya le iba a implotamos acá. preguntar y ya digo, oye, ¿sabes qué, Ángel? Creo que algo me está sucediendo, chao, Mm. ¿no? Entonces, no, justamente por eso. Pero mencionabas y hacías como esta distinción, primero de qué es ansiedad, cuándo ya se vuelve un problema de ansiedad, y esta parte del árbol, tú hacías como esta metáfora de que era una ansiedad generalizada. Y justamente cuando hablabas de ansiedad, que es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir, Lazarus hablaba algo de esto, que él decía que prácticamente se da esta emoción en todos los seres humanos y por eso estamos aquí, y que en situaciones funcionales, en situaciones normales, nos ayuda para adaptarnos muchísimo mejor a situaciones, ¿no? Y ahora sí, cuando ya esto se vuelve ya más complejo, ahora sí pasamos a decir un problema de ansiedad. Y aquí hablamos de frecuencia, intensidad, duración y todos los criterios para poder decir, ok, si está pasando esto, y abro un paréntesis porque probablemente, a lo mejor, sabemos que una charla jamás sustituye el hecho del proceso psicoterapéutico ni la evaluación. Aquí normalmente se habla de algunas cosas generales, pero sí, también podemos decir como algunos criterios específicos, ¿verdad? Por si la persona puede decir, oye, creo que a lo mejor ahí está un foquito que debo de atender, o a lo mejor no me había dado cuenta de que esto está ocurriendo y a lo mejor puedo hacer algo al respecto. O a lo mejor asesorarme si realmente es esto o si realmente no y salir de esta duda, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis con eso porque siempre evaluamos o hacemos una evaluación. Ok, tú hablabas de algunos criterios como los temas de preocupación y Barlow hablaba sobre 4 tipos en los que normalmente las personas suelen como a preocuparse. Y él hablaba sobre la familia, sobre enfermedad, sobre el trabajo y esta parte sobre, se me fue uno, familia, trabajo, enfermedad y te debo el otro hermano porque ya no recuerdo. Amor, dinero, no sé, pero... Creo que sí, no recuerdo si era algo así relacionado con economía, pero hablaba de 4 aspectos que eran bastante importantes, que normalmente Ujú. son como las personas donde normalmente suelen tener este tipo de preocupaciones. Y sí, justamente una característica que tú mencionabas era la típica pregunta, ¿no? Que se suelen hacer estas personas. ¿Qué pasaría si, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si voy a la fiesta? ¿No? Y si ocurre esto y la planificación y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y qué pasaría Ujú. si hago esto, ¿no?
y es un continuo de esto. Ok, como criterios generales, para poder decir que realmente es un problema de ansiedad generalizada, ¿cuáles podríamos decir? Hablabas de algunos en específico, pero probablemente a lo mejor haya otros que debemos de puntualizar. Ujú. Para saber qué es o sea, necesitamos ver estas conductas que digo sobre planificación, gran nivel de malestar cuando uno no puede predecir las cosas, dificultad para delegar. De hecho, si gustas, te podría dejar para que cuando publiques la entrevista, hay una lista de conductas que son muy comunes en la ansiedad generalizada y yo personalmente, tal cual lo uso medio como diagnóstico, hago unas preguntas. Al día de hoy ya no necesito hacer tantas preguntas como que ya tengo práctica, pero por ejemplo, yo usaba mucho, es una lista como de 18 conductas y yo le decía a la persona, le decía, oye, haces esto, haces esto. La persona decía, no mames, sí, 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 ¿no? Entonces te lo puedo dejar y eso puede ayudar, ¿no? Si ven que hacen muchas de esas y coincide con lo que están escuchando, es muy probable que sea bueno que vayan con un especialista, ¿no? A que les haga ya un diagnóstico de verdad. Pero cosas, como les digo, a ver, tiene que estar dificultando su vida o bajando su calidad de vida, ¿no? Esto es un poco tricky, esto es un poco engañoso porque como dije, la ansiedad generalizada es uno de los pocos problemas psicológicos que puedes lograr vivir en paz si logras controlar tu entorno, ¿no? En otros problemas no es tan posible esto, pero la ansiedad generalizada sí. Hay gente que, pues, se casa con una persona que le haga caso en todo, tiene un trabajo donde tiene una posición o se lleva con la gente y todo es predecible, no se muda, no toma otra ruta, ¿no? Y logra, pues, bueno, mantener eso. Entonces, ahí es un poco engañoso, pero en general la idea es vean si en situaciones donde les han invitado a un viaje, han tenido oportunidades de trabajo, oportunidades sociales, cosas que se les han presentado y sistemáticamente las han rechazado porque sucede esto de él, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí. Hay mucha ansiedad y aunque querían probablemente o pudieron haber pasado un buen rato, dicen sistemáticamente muchas veces no, 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 o no van y hacen las cosas hasta que todo está con plan. ¿De acuerdo? Esos son rasgos característicos que si ustedes ven en sus personas de forma estable y continua, en ciertos temas que les preocupen, cosas que no les preocupen no les va a pasar, ¿de acuerdo? Pero en cosas que les preocupen, sería una buena idea el ir con un especialista que pueda hacer ya una indagación más a fondo, pero esto para mí es lo más representativo, o sea, decir, y sí, 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 plan para todo, si no tengo plan no voy, no hago, ¿no? Les voy a dar un ejemplo mío, ¿de acuerdo? Yo fui a la playa, tenía muchos años sin ir a la playa, bastantes, como 10. Y bueno, el punto, estoy enfrente del mar después de que habíamos estado pasando ya, pues comiendo y demás, y digo, chéquense, ¿no? O sea, me digo a mí mismo, pero me quiero meter al mar, pero luego, ¿cómo me voy a secar? ¿Qué tal si los cambiadores están sucios? ¿Qué tal si no me logro cambiar? ¿Qué tal si acabo mojando mi auto? Y si acabo mojando mi auto, ¿se secará? ¿Será que tarda mucho en secarse? ¿Será que ¿Se dan cuenta del sistema? ¿Vale? Empiezo a pensar, y esto sucede rapidísimo, ¿no? Ahora, yo me doy cuenta de eso gracias a que hice el tratamiento, ¿no? Me doy cuenta muy rápido y digo, a ver, no, afrontamiento positivo a los problemas, me digo, a ver, algo se te ocurrirá, algo harás, vas a poder resolver esto, ¿no? No creo que sea terrible. Y dije, no he venido aquí en años, me quiero meter al mar y luego veo qué hacer, ¿vale? Y me meto. Si yo no hubiese hecho el tratamiento, esto es un no me meto al mar. A menos de que vaya a los cambiadores, vea que están limpios, vea que puedo colgar mi ropa, busque en internet si acaso la humedad en los coches tarda tanto tiempo. Hasta que todo esto no esté listo, no entro al mar y pierdo mi oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? De las cosas que pasan cuando tienes ansiedad generalizada. Y yo me hubiese preocupado, obviamente, muchísimo más. Entonces, si esto les resuena de alguna manera, es una buena idea, ¿no? Ir con un especialista.
Sí, yo te voy a contar una ahorita que estamos hablando de anécdotas. Yo te voy a contar Ah, una cuando venga. aún era estudiante y Ujú, aún no me daba cuenta hasta ya después, que ya después dije, ah, mira, eso lo hacía en ese contexto. Cuando yo era estudiante, como para mí exponer era bastante aversivo, ¿sabes? ujú, Entonces, supongamos que el fin de semana iba a tener una exposición, ¿sale? Estaba bueno, llegaba, hacía mis diapositivas, estaba leyendo porque decía, es que si se me olvida, ¿no? Ya tendré mm. que hacer, ¿no? Ya tendré como el plan B. Bueno, y decía, si se me olvida, podría hacer esto, pero también podría hacer esto otro, y así me iba. Y incluso antes de la exposición, en la noche, estaba nuevamente, estaba como volviendo a exponer, según yo, como haciéndolo todo planificado. Y antes de exponer, como que volví a repasar Claro. justamente todo Por esto, ¿no? si algo, ¿no? Por Por si, cualquier cosa. por si se me iba a olvidar, o por si algo se me pasó, o por según yo, para tener todo más lúcido, ¿no? ¿Qué tal si me hacen esa pregunta extraña, muy rara, pero qué tal si sí me la hacen, ¿no? Debo tener respuesta para ella. Y fíjate que sí, tenía hasta las posibles respuestas a algunas preguntas que yo según creía que me iban a ocurrir. Fíjate, Ujú. el grado de mi incertidumbre a esa situación, ¿no? Y ya después dije, ya después lo que hice fue como de, vale, un día me voy a ir a exponer, solamente voy a hacer mi diapositiva y como salga, ¿no? Es- Y tal cual, ¿no? Y salió como salió, sentí que lo hice bastante bien y dije, creo que no necesito estar haciendo continuamente lo otro porque prácticamente este comportamiento lo puedo realizar, ¿sabes? Y ahí fue como que, Eso. vale, esta parte que los cognitivos dicen reestructuración cognitiva, pues se dio naturalmente, ¿no? Mm. Porque hice el comportamiento de esta manera y por ende también el pensamiento se modificó. Exacto, es esa experiencia de que las cosas salen bien, de que las cosas cuando salen mal no son tan terribles, de que si algo sale mal lo puedo abordar, de que tengo capacidades para ello, de que rara vez sucede lo que crees que va a pasar. Cuando aprendes todo eso, ¿no? Empiezas a temerle menos a la vida. Esa es la idea. Es Claro, menos amenazante. ¿sabes lo que también ahorita estaba recordando con esto que de estas anécdotas que estábamos hablando? Estaba una vez leyendo en un libro de caballo donde hablaban sobre el abordaje del tratamiento de la ansiedad generalizada, algo bastante curioso de lo que hemos mencionado. Un apartado, Croner, hablaba sobre la preocupación como conducta de solución de problema. Y aquí lo voy a Ujú. leer, ¿vale? Porque no quisiera robarle algunas palabras. Dice, él hizo un modelo vigilante de afrontamiento. Él decía que el preocuparse se asocia a las conductas de aproximación, que usuarios le habían como dicho que el preocuparse le ayudaba a encontrar soluciones o una mejor manera de hacer las cosas, ¿sale? Y que también aumentaba la sensación de control, ¿vale? Y un poquito lo Algo. que decíamos, ¿no? Es, vale, siento que cuando hago este tipo de comportamiento de estarme preocupando por todas esas cosas y me sale bien, oye, si me está saliendo bastante bien hacer todo esto, entonces creo que debería de seguirlo haciendo, ¿no? Y ahí vemos esta parte de sensación de control que se está manteniendo por reforzamiento positivo, ¿no? Tal cual. Es que esa es la cosa. La ansiedad generalizada creo que es el único problema psicológico donde hay un buen porcentaje de pacientes, o sea, esto no es la excepción, es común, que gran porcentaje de pacientes digan, oye, pero si esto es bueno. A mí me han tocado pacientes, hubo una cosa que me dijeron una vez que fue bien curiosa, pero que ejemplifica perfecto esto. La persona me dijo, cuando le expliqué qué era la ansiedad generalizada, y le dije, a ver, lo que yo veo es que esto es lo que tienes, se quedó pasmada la persona y me dijo, pero esto es un superpoder. Tal cual, ¿no? Y esa persona lo creía firmemente, porque es lo que su experiencia de vida le ha dicho. Su experiencia de vida le ha dicho, oye, te has preocupado un montón y has podido librar esto y lo otro y te protegiste de esa vez y esa vez que pasó esto, qué bueno que llevaste puta, 3 planes porque el tercero te funcionó. O sea, su experiencia de vida genuinamente le dice eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le dice esto? Porque no tiene la otra experiencia que es la que tú contabas. Oye, si no lo haces, igual sale bien.
¿no? Esa es la cuestión, pero entonces por eso estas personas tienden a darle una connotación positiva, no todas, pero una buena cantidad de connotación positiva a su sobrepreocupación, a su manera de abordar los problemas, a los 35 planes que hacen, ¿no? Les parece alienígena. Yo, yo recuerdo como le dije a una psicóloga que me estaba atendiendo, le dije, pero es que a mí el raciocinio es lo que me ha hecho lograr todo lo que he logrado. Ujú. Me niego a creer otra cosa. No, no lo concibes, no va en contra de todo lo que te ha dicho tu experiencia de vida, pero es la verdad, ya una vez que lo haces, dices, ah, no manches, hay una forma de vivir con mismo beneficio o incluso más, con menos coste. Esa es la cosa, y eso es lo que yo le intento hacer ver a los pacientes. Esto no se trata de que lo que tú has vivido no tenga sentido, tiene sentido, por eso lo haces. El problema es que el coste-beneficio es un robo, te están estafando. Ujú. Es comprar un vaso de agua por $50. Una vez lo puedes aguantar, pero imagínate que tengas que comprar tu agua, cada vaso que tomas a $50 toda tu vida. Te vas a arruinar, ¿no? No es sostenible. Eventualmente te va a hacer daño. Y eso en la ansiedad lo ven las personas con contracturas musculares, estrés, baja de defensas, migrañas, y multitud de problemas gastrointestinales, etcétera, que empiezan a surgir por el exceso de preocupación, además de los problemas en pareja, en el trabajo, de organización, familiares, etcétera. Y eventualmente, la cosa es la siguiente, ¿no? Si todo está bajo control, todo va bien. Uno parece Superman. Pero cuando algo se mueve, cuando algo se mueve, todo se cae a pedazos. Ujú. Y esa es la cuestión, precisamente. Sí, no, tal cual. Fíjate que una vez, no recuerdo qué psicólogo, y que también en texto está, de que muchas veces ese mismo intento de solución es el problema, ¿no? De muchas Ujú. situaciones y más de los problemas de ansiedad, de que pienso de que hacer todo ese tipo de cosas es la solución para hacer esto, pero en realidad lo único que en muchas ocasiones hace es engancharnos más a ese tipo de situación, ¿no? Justamente lo que mencionabas, oye, esto me está funcionando bastante bien, ¿cómo me estás diciendo que debo de dejar de hacerlo? Y sí puede ser como un choque bastante eh, fuerte, ¿no? Pero se le enseña a las personas el por qué. Y como tú decías, el coste de estar haciendo todo este tipo de cosas para su vida y para su calidad de vida. Y que encontrará otras formas, otras herramientas para hacer esto, que el coste pues sea menor o sea bastante menor, ¿no? Exacto, totalmente. Y a veces inclusive el desempeño es mejor, porque estas personas luego se preocupan por eso. Bueno, va a bajar mi desempeño a cambio de mi calidad de vida. Tu desempeño va a ser el mismo y probablemente tal vez sea mejor. Porque yo una cosa que les digo es, piensen en esto a los que nos están viendo. ¿Quién está en mejores condiciones para solucionar un problema, atender a atender o desarrollar un proyecto, estar con las personas que quiere? ¿Quién está en mejor condición? Una persona que no duerme bien, está estresada, por lo mismo de que se la pasa haciendo planes, tal vez no logró comer bien, que ha tenido este déficit de sueño, exceso de estrés, eh, que su atención está por todos lados debido a que está teniendo que resolver cada cosa que le llega. Esa persona o una persona que está descansada, que está más calmada, que siente confianza, ¿de acuerdo? Que está bien dormida. Ujú. ¿Cuál de estas dos personas está en mejores condiciones de poder trabajar por lo que le importa? De poder estar con sus seres queridos, de poder resolver sus problemas, de poder desarrollar sus proyectos de vida. A mí me suena que estar descansado y más calmado te ayuda en eso, ¿no? Entonces tiene lógica que el desempeño suba, en realidad, cuando hacemos esto. Sí, tal cual, ¿no? Fíjate, con eso que me dices, me ha surgido una pregunta, porque hablamos de preocupación, ¿no? Que en ocasiones esto de estar preocupando, como mencionaba Croner, es como la conducta de solución de problemas, pero en ocasiones a lo mejor me preocupo en esporádicamente, bajo ciertas situaciones esporádicamente, y, y por ello
esto va como más dirigido hacia las personas, ¿no? Para que lo puedan comprender, porque a lo mejor se puedan preguntar esto. ¿Cómo distinguir entre una preocupación, a lo mejor en algún momento, situación específica, y ahora sí tener como ese tipo ya de problemas psicológicos? Claro, es una gran pregunta. Y básicamente esto va a recaer en dos factores: la frecuencia y qué tanto te obstruye la vida. Porque, a ver, que pensemos qué tal sí, y hagamos plan B y C, todo el mundo lo hemos hecho. Todo el mundo. Y hay cosas que son muy graves o muy, con consecuencias muy fuertes, hombre, lo hacemos, ¿no? Si yo voy a pedir un préstamo gigante por una cuestión de salud o de vivienda, tengo que pensar bien cómo voy a hacer esto, Claro, ¿no? Este, si está en juego mi vida, la vida de un ser querido, o sea, cuando hay consecuencias fuertes, tiene sentido, tiene mucho sentido. Hacemos A, B, C y D si podemos, pero esos son situaciones aisladas, o sea, de 500 problemas que tuve en el año, es más, vamos a tirar de 500 problemas 76, ¿vale? Sigue siendo una cantidad alta, pero bueno, la desperdigamos por todo el año, digo, bueno, no es tanto, ¿no? Y no lo estuve, y además no me limitó mi calidad de vida, ¿de acuerdo? Porque, a ver, hice plan A y B, pero la neta, si no salen, no hay problema. Ujú. O sea, la verdad es que si me pones la posición de, a ver, no haces los planes, hombre, es más incómodo, pero no es tan problemático. En cambio, cuando veo que yo estoy haciendo esto, cada vez que me surge cierta preocupación, porque recordemos que las preocupaciones son para ciertos temas, según la historia de vida de cada uno. Yo puedo haber aprendido a tener mucha confianza en mis relaciones interpersonales, pero no he aprendido a tener mucha confianza en cuestiones laborales, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, en los temas que me preocupo, me doy cuenta de que soy dependiente de tener un plan. Esa es la línea. Soy dependiente de un plan. Porque si yo me pongo en una situación en la que no hay plan, uy, el mundo se cae. ¿De acuerdo? Esa es la distinción fundamental. ¿De acuerdo? Que hagamos plan B, C y D y pensemos qué tal sí, de vez en cuando en situaciones que nos llegan muy fuerte o tienen consecuencias muy grandes, normal, completamente normal. Tener rasgos de prácticamente todos los problemas psicológicos es normal. O sea, es normal tener un ataque de pánico, es normal de repente tener un fin de semana en el que neta tu estado de ánimo está muy bajo, ¿no? Por cosas que te han pasado. Es normal sobrepreocuparte de vez en cuando por cosas que llegan a suceder, ¿no? A veces, y no tienes tanta experiencia lidiando con ese tema, tal vez. Es común. Cuando esto es sistemático, repetido, te está limitando la calidad de vida y te ves dependiente de estas estrategias que reducen tu calidad de vida para enfrentarlo cada vez que aparece, ese es el problema. Siéntanse libres de hacer plan B y C si de repente lo necesitan, ¿no? Si se ven dependientes, ahí sí ya es donde empezamos a prender foquitos rojos. sí. Te hacía esta pregunta porque, como tú decías, la mayoría de las personas o varias personas en algún momento de su vida probablemente podían hacer ese tipo, vale, y si planifico de esta manera, bueno, y si hago esto, las consecuencias que podría tener. Porque como tú decías, bajo ciertas situaciones, de manera esporádica, es bastante normal. Inclusive otras situaciones de que me pueda sentir emocionalmente mal, bajo situaciones específicas, pues puede ser bastante normal, ¿no? Lo decía Hayes, que en ocasiones eh, el contexto, si te ve de esta manera, como emocionalmente mal, piensa que estás realmente mal y que por ende eso es bastante desagradable y malo. Pero cuando no, que somos personas que experimentamos, que el contexto influye un montón para que podamos experimentar y sentir, y por ende si ocurren situaciones, puede de que yo me siento de esta manera y no por ello tenga un problema psicológico. Y partiendo de ahí, pues eso es bastante importante, ¿no? Pero también hablabas de dos puntos que son, o tres puntos que son bastante importantes a la hora ya de considerar de cuando se vuelve un problema. Hablabas de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esto durante tu calidad de vida? Si es 5 veces al día, 10 veces al día, todos los días de la semana, y esto genera
que estés pensando y pensando y que a lo mejor al momento de irte a dormir, tú le sigas dando vueltas y hasta a lo mejor ya se vuelva no solamente un problema de ansiedad generalizada, sino un problema de insomnio, ¿no? Y hagas otros tipos de comportamientos para lidiar con este tipo de malestar. Y ahí es como ya también empiezan a ver otras situaciones, ya como que le vamos más sumando más a este tipo de situación. Y hablemos de comorbilidad, porque sabemos también de que siempre o en algunas situaciones de problema psicológico hay este problema y por ende probablemente esté el primito Ujú. hermano por ahí, ¿verdad? Sí, y es lo más común realmente. Sí, sí. Sí, lo raro es ver a alguien con un solo problema. Eso es raro. Sí, sí. Lo común es tener varios. Sí, la comorbilidad más común. O sea, yo siempre digo, el mejor amigo de la ansiedad generalizada es la ansiedad social. Ellos dos se aman, Sí. ¿de acuerdo? Y se van como anillo al dedo. De hecho, la ansiedad social es básicamente, tiene los mismos comportamientos que la ansiedad generalizada, centrados en las cuestiones sociales y con más cosas. Esa es la cuestión. Yo con los pacientes les hago diferenciar y ahorita vamos a ver esto, ¿no? Es muy fácil diferenciar si mi miedo es de ansiedad generalizada o de ansiedad social. Porque todo el camino es igualito, pero el final es distinto. Esa es la cosa. Si, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo mío. Okay. Miedo a cargar en una gasolinera que no sea la habitual. ¿No? Recordemos, la incertidumbre, ¿no? Es lo que nos puede en estos problemas. Entonces, no es la habitual, ¿no? ¿Qué tal si me clonan la tarjeta? ¿Qué tal si entro por el lado equivocado? ¿Qué tal si choco? ¿No? Bueno, yo básicamente, y lo que pueden hacer consigo mismos es preguntarse, ok, el pensamiento que me llega es, ¿qué miedo ir a esa otra gasolinera? ¿Qué pasa si voy? Bueno, si voy, podría entrar por el lado equivocado. ¿Y qué pasa si entras por el lado equivocado? Bueno, podría chocar con alguien. ¿Y qué pasa si chocas con alguien? Y así empiezas a pensar qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si. Si el final de esta cadena es simplemente que las cosas salieron mal, choqué, tengo una deuda, estoy en un problema, va más ansiedad generalizada. Si el final tiene que ver con juicio social sobre cómo los demás me ven, reaccionan a mí o sobre cómo yo estoy haciendo sentir a otros, va más ansiedad social. O sea, el camino es idéntico, pero el final es donde se separan. Y realmente no se separan, casi siempre terminan los miedos de ansiedad generalizada y empiezan los sociales. ¿No? Van de la mano. Y por eso muchas veces están los dos, ¿de acuerdo? Casi siempre están los dos, es lo más común, porque la ansiedad social y la ansiedad generalizada en realidad son formas que tenemos de navegar problemas que hemos tenido que son muy comunes. O sea, si yo en mi infancia, por ejemplo, vi violencia, simplemente eran tal vez, no lo sé, muy estrictos, había diferencias ideológicas, por ejemplo, las cuestiones, ¿no? De orientación sexual, de religión. Si tuve problemas igual sociales en la escuela, ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito aprender cómo sobrevivir en esto. Soy un niño, la estoy pasando mal, estoy viendo cosas que me dan miedo, ¿de qué forma lo abarco? Entonces, en algún momento yo empiezo a ver, ok, si yo pienso, ¿qué puede suceder cuando mi papá llega así o qué puede suceder cuando los niños vienen a verme? Puedo prepararme para afrontarlo. Puedo esconderme, puedo pensar qué voy a decir, puedo llevar el juguete favorito de todos para que me acepten, ¿de acuerdo? Entonces comienzo a darme cuenta de que si yo me preparo de antemano, puedo pasarla menos mal. Entonces ahí tienes el corazón de la ansiedad generalizada, ¿no? La sobrepreparación. Pero esto es muy común que se dé también en contextos sociales, como esto que digo de los niños. Así que además se desarrolla ansiedad social, porque es claro, tengo miedo de que las cosas salgan mal, así que me preparo siempre de antemano y además tengo mucho miedo de que los demás niños y niñas me juzguen, se rían de mí, me excluyan, no jueguen conmigo. Y si yo crezco, si estos aprendizajes no logran, digamos, chocarse con los aprendizajes contrarios, que son la gente si me acepta, si hay gente que no le caigo bien, no pasa nada, si no planeo, no pasa nada. Si no aparece eso, pues yo desarrollo mi vida con base en eso que aprendí, ¿no?
y acabo teniendo estos comportamientos y a la ansiedad social le va genial la ansiedad generalizada, porque me puedo preparar para todas mis interacciones sociales. Voy a pensar qué le voy a decir, cómo voy a hablar, cómo voy a saludar, cómo me voy a despedir, con quién hablar y con quién no. Entonces, la ansiedad social y la generalizada a mí, son súper amigos, pero la ansiedad generalizada suele ser un problema psicológico base de todos los demás. ¿Por qué? Porque la ansiedad generalizada lo que realmente es, o sea, no es un bicho, recordemos, son aprendizajes y formas de abarcar la preocupación. ¿Eso qué significa? Que una persona con ansiedad generalizada, lo que realmente tiene es una tendencia en su conducta a ver posibles peligros en todos lados, o sea, hacer muchas, muchas ramificaciones de peligros, tendencia a buscar hacer planes para todo esto, ¿de acuerdo? Lo cual le va a generar una gran tendencia a preocuparse y sobrepensar y demás, y le va a evitar generar tolerancia a la incertidumbre y le va a evitar generar confianza en su capacidad de resolución de problemas. Brother, si te quito tu confianza en ti mismo, te hago intolerante a la incertidumbre, te hago con tendencia a sobrepreocuparte y sobrepensar, y te hago con tendencia a verle los posibles catástrofes a todos. Güey, pues si tienes un rato en el que te da un ataque de pánico y lo agarras de esa forma, pues puedes comenzar a pensar sobre el ataque de pánico, tenerle miedo al ataque de pánico, comenzar a cuidar todo lo que haces para que no te dé ataque de pánico. ¡Pum! Felicidades, tienes trastorno de pánico. Debido a eso, comienzas a no salir de tu casa, porque ¿qué tal si me da un ataque de pánico? ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si? Me da un ataque de pánico fuera de mi casa, así que ya no quiero salir, me quedo en mi casita, qué miedo salir. ¡Pum! Ahora tienes agorafobia. Y luego siento algo en mi cuerpo porque me enfermo, tal vez sí me dio una enfermedad, ¿no? Fuerte de algún tipo, ¿qué tal si me vuelve a dar? ¿Qué tal si esta sensación que tengo es de esta manera? ¿Qué tal si, qué tal si, qué tal si? ¡Pum! Felicidades, tienes ansiedad por la salud, ¿no? Entonces, es un tipo de problema que facilita que los otros problemas puedan florecer. Claro. Usualmente es uno de los trastornos que se suele trabajar primero. Ujú. Porque cuando solucionas eso, la persona tiene muchas más capacidades para afrontar el resto de los problemas de ansiedad. Entonces, comorbilidad principal, la ansiedad social. Y comorbilidad general, pues todas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y qué bueno que hagas como estas aclaraciones, ¿no? En la primera, que es una forma de adaptación, una forma de aprendizaje que la persona ha adquirido, no es que la persona quiera seguir haciendo esto y seguir comportándose así, sino que ha encontrado de manera muy funcional esta forma de relacionarse con esta parte de su malestar. ¿Y cuál es su malestar? Pues la ansiedad. Y para lidiar con la ansiedad, pues hace todo este intento de solución para que este grado de malestar no esté ahí. Y claro, claro que creo que a nadie de nosotros nos gusta experimentar malestar, ¿no? Tratamos de evitar lo más que podamos. Y si aparte, sumándole, no nos enseñan a cómo lidiar con esto, ni tampoco nos enseñan de qué hacer en situaciones de ese tipo, y encuentro en Claro. el intento de solución eso, pues lo seguiré haciendo, Tal ¿no? cual. Lo que hace la persona con ansiedad generalizada es lo más natural y lógico que puede hacer. Claro, Es lo lógico. Si no hubiese acabado así, eso sería lo raro. ¿De acuerdo? Es lo lógico. No hay nada más normal en el ser humano que querer huir del dolor. claro, tal cual. Y si hay algo que nos logra hacer bajar el dolor, aunque sea momentáneamente, a costa del resto de nuestra vida, nuestra tendencia natural es hacer eso. El problema es el coste a largo plazo y por eso se enseñan las otras formas para tener calidad de vida. Pero es natural, es lo más Sí, natural. sí, claro, porque a corto plazo, si vemos todas las ganancias que tiene, pues dices, puta, el preocuparte, el planificar, te da esta sensación de control y por ende sientes que todo va mejor. Oye, a corto plazo, si vemos todas estas ganancias, dices, haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes, ¿no? Pero Tal cual. sabemos que a largo plazo te vas a enrollar más y entonces lo que hacemos es justamente decir esto y encontrar otros medios justamente para hacer esto. Y sumándole, ¿sabes? A todo como los primos hermanos que le iban saliendo, creo que también como vas perdiendo bastante fuentes de reforzamiento, probablemente te encuentres también en una situación
de una situación de comportamientos depresivos. Ujú. ¿Por qué? Imaginemos, dejas de asistir porque a una fiesta, es que si voy me sale esto, a reuniones familiares, a una reunión acá y para allá. Y todas estas partes que antes formaban parte de tu vida, a lo mejor te empiezas a aislar en algún momento, Sí, ¿no? Y ahora entras a una situación de ese tipo, entonces por eso también la importancia, ¿no? De todo este tipo de cosas. tal cual. Sí, sí. Sí, Oye, no, tal cual. Oye, también me gustaría abordar esta parte que es un componente también muy adicional antes de pasar a que me hables un poquito de cómo se aborda ese tipo de problemas desde la perspectiva psicológica. Un componente que también vemos mucho es la rumia, ¿no? Ujú. Eh, nos podrías hablar referente a esto? ¿O qué es? Para que también la gente que a lo mejor Claro. no ha escuchado hablar de esto Sí, sepa. de hecho, el término rumia es como muy común entre psicólogos y nos olvidamos de que no es común fuera de los Sí, sí, psicólogos. sí, sí, tal cual. La rumia es básicamente, hay muchas definiciones, ¿no? Pero lo que hay en común en la rumia es pensar mucho sobre algo de manera infructuosa, básicamente. Esas son las dos cosas. Porque siempre que vemos una persona, ¿no? Que tiene este problema de sobrepreocuparse o que tiene este problema de ver muchos futuros catastróficos, es básicamente esto. O sea, se está pensando mucho de manera infructuosa, porque no le da realmente un beneficio que cuadre con el coste, ¿no? Y que le ayude en su calidad de vida y que le ayude a construir la vida que quiere. No vemos eso, ¿no? Vemos que la persona se preocupa y se siente peor, le da más ansiedad, se preocupa más, se aísla, pierde oportunidades, no encuentra respuestas definitivas que son las que quiere, ¿no? Pum, 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 pum. Entonces, la rumia es eso, o sea, sobre pensar en tus preocupaciones de forma excesiva es una forma de rumia. También hay rumia que le llaman hedónica, que es básicamente cuando las personas se quedan como pensando en todo lo maravilloso que podría pasar si hacen X o Y cosa. Es infructuoso porque no tiende a pasar, ¿no? Y la persona se tiende a sentir mal por ello, porque es como, no pasó lo que yo pensé. Y nuevamente, si esto te pasa una vez, dos veces, tres veces de repente en alguna cosa, a todos nos pasa, nos ilusionamos. Pero cuando te das cuenta de que te pasa cada vez que tienes una relación interpersonal, cada vez que tienes una pareja, cada vez que, es un problema, ¿no? Te está bajando la calidad de vida. Pero entonces tenemos ese, tenemos la hedónica, tenemos igual que si pensar en los arrepentimientos de las cosas que hemos hecho que pensamos que están mal, juzgarnos. La variedad es infinita, pero básicamente es esto. La persona piensa mucho de forma infructuosa, de forma que no le ayuda y le hace daño. Eso sería básicamente la rumia, formas más comunes de rumia, sobre preocuparse, darle vueltas a tus preocupaciones, juzgarte, ¿de acuerdo? Y culparte por las cosas que has hecho y arrepentimiento, ¿no? Son como, y bueno, pensar que las cosas van a salir mal. Son como las formas más comunes que hay de rumia. Sí, sí, tal cual. Sí, decías al inicio, antes de empezar a hablar de la rumia, que entre psicólogos, pues es como la jerga, ¿no? De rumia, rumia, rumia. Y ya sabemos Ujú. cómo a qué va dirigido, pero personas a lo mejor que nos, que nos puedan observar o ver, digo, escuchar y ver, van a decir, ¿de qué están hablando? Y por eso es como importante ir clarificando para que también ellos lo tengan bastante en cuenta y digan, ah, mira, estoy Claro. haciendo esto de que hablaban el psicólogo Ángel en aquella entrevista. Y vuelvo a aclarar esto, que siempre me gusta también hacerlo, esto jamás sustituye el proceso de psicoterapia, Ujú. solamente son como pilares por si estás pasando por una situación, poder tomar o hacer algo al respecto. Ok, ahora sí me gustaría ir hablando de algunos procedimientos y volvemos a lo mismo. No es psicoterapia, ¿no? Pero sí Sí, sí. para que las personas puedan entender que si estoy pasando por esto, hay solución y hay soluciones basadas en evidencia que muestran eficacia y sobre todo que sirven. Entonces, Sí. de manera bastante general, ¿no? Los procedimientos psicológicos que más se emplean para ese tipo de situaciones. Ujú. Bueno, primero que nada, para la ansiedad generalizada y la rumia, el nivel de efectividad es muy alto, es altísimo, así que enhorabuena, ¿no? Si alguien tiene ese problema, se está identificando y dice, hostia, ¿será que se puede tratar? Es de los problemas psicológicos que mejor pronóstico tienen.
O sea, con un buen tratamiento, porque hay muchos malos tratamientos, Ok. muchos. Un buen tratamiento para ansiedad generalizada tiene un pronóstico buenísimo. La ansiedad generalizada en mi consulta es lo que he visto que remite más fácil, más rápido. O sea, yo no les miento, es común ver que en mes y medio, 2 meses, la persona ya hizo cambios grandes. Muchos ya remitió en el 90-85% y quedan cositas por aquí, por allá, ¿no? Claro, lo normal es que viene con ansiedad generalizada, ansiedad social, fobia, ¿no? Entonces, el tratamiento completo es más largo. Pero lo que es ansiedad generalizada esa tiene muy buen pronóstico. El tratamiento es muy bueno. ¿Cuál es el tratamiento? Hay evidentemente varios protocolos, varios tratamientos, varias posturas, ¿no? Les voy a comentar el que yo hago, que o sea, tiene evidencia, ¿no? Es el de Dugas y Robichaud, y también combinado con el protocolo del doctor Ruiz, ¿no? Para pensamiento negativo repetitivo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que primero busco que la persona sea capaz de identificar y manejar su rumia, su sobrepreocupación, porque esta forma de pensar está naturalizada. A la persona le parece natural, ni se da cuenta, es algo que se activa y pasa, ¿no? Y claro, ¿cómo vas a modificar algo de lo que no tienes conciencia? Está difícil, ¿no? Dependes completamente del azar. Entonces, hay ejercicios específicos, ¿de acuerdo? Que se van haciendo, que de hecho yo mando audios, no todos usan audios, yo en concreto uso unos audios, pero hay ejercicios específicos que se hacen para que la persona agarre habilidad en notar dónde está su atención. El problema del manejo de rumia es una cuestión atencional y de aceptación del malestar. Eso, ¿de acuerdo? O sea, no se trata de no pensar, se trata de ubicar dónde está tu atención. ¿Por qué? Porque si yo pienso, ¿qué tal si se moja mi coche? Si yo a través de entrenamiento, esto se entrena y cualquier persona lo puede desarrollar, me doy cuenta de que mi atención se movió de la playa al pensamiento, puedo actuar de forma distinta a seguir mi cadena de pensamientos. Puedo notar que mi atención se fue allá y regresar mi atención a la playa. Y no seguir la cadena, la obra de teatro, el guión que tengo de todas mis preocupaciones. Ya lo corté. Esa cadena ya no floreció, digamos, ¿no? Entonces, esto se trata de eso, de mover, ¿no? Fum, fum. Entonces, bueno, la persona se vuelve hábil en notar dónde está su atención, se vuelve hábil en mover su atención, ¿de acuerdo? Se vuelve hábil en tener tolerancia a este malestar de repente de la incertidumbre, al malestar de que las cosas, uy, no salen como uno quiere o de que no está pensando porque es feo parar la rumia. Cuando uno para su rumia, ay, güey, no se siente bien. ¿Sabes? Los primeros segundos se van a sentir feitos. Entonces la persona se entrena en poder ser resistente y aceptar y poder sentir este malestar y que no sea un problema mayor. Entonces, la persona se entrena en estas habilidades a través de ejercicios concretos, ¿no? Por decirles algunos ejemplos, son bien curiosos, los pongo a contar hacia atrás de 7 en 7, de 200 a 0, de 7 en 7. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas no son buenas con los números, entonces, desde que escuchan el ejercicio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si el psicólogo piensa que soy tonto? ¿Qué, cómo va a ver? Tengo que hacer un plan de una vez, ¿no? Las personas ya están haciendo planes, ¿no? Y entonces en vivo puedes cachar tus conductas. En vivo, ¿no? Están saliendo, pum, pum, porque lo que hace el ejercicio es incomodarte. Entonces, en vivo te incomodas, en un ambiente controlado, en un ejercicio controlado que no te expone a nada, notas lo que hace tu cabeza. Me puse a enjuiciar, me puse a hacer este plan, me puse a hacer esto y empieza a agarrar conciencia. Empieza a notar lo que haces. Y la idea es que mientras tú estás restando, tú te puedes equivocar, puedes restar mal, precisamente eso va a generar incomodidad. Y cada vez que notes que tu atención se va a un juicio, a pensar, a planear, a lo que sea, notas que tu atención se fue y regresas tu atención a contar. Entonces entrenas notar dónde se va tu atención y entrenas regresar tu atención. Y hay más ejercicios así, que si apilar monedas, que si te dicen palabras y ver la imagen que te llega y no hacerle nada,
¿no? La persona se vuelve hábil en poder generar pensamientos, en poder notar su atención y regresarla y manipularla. Es como ir al gimnasio. Entonces, es el primer paso. Cuando la persona aprende esto, ya empieza a hacer bastantes cambios, porque el sobrepensamiento y la rumia mantienen gran parte del problema. Así que 3 semanas, un mes de practicar esto, todos los días le dedicas 10 minutos, una cosa así. Brother, la diferencia es notoria, ¿de acuerdo? Es porque es como hacer ejercicio, ¿no? Lo haces todos los días, se va acumulando. Luego, una vez que ya sucedió eso, lo siguiente que se hace es que yo les doy un cuadrito que es una guía sobre qué hacer según el tipo de preocupación. Y claro, para la persona eso es maravilloso, ¿no? Es como, gracias, o sea, hay una guía, ¿no? Esta guía está basada en la guía de Dugas y Robichaud y luego la psicóloga Carolina Marsolier la aumentó, ¿no? Le agregó cosas para que sea más específica y esa guía es la que yo uso. Es un cuadrito hermoso que te dice cómo evaluar tus problemas, ¿no? Si es hipotético, si es real, si es hipotético, ¿qué haces? Si es de alta probabilidad, ¿qué haces? Si es real, ¿qué haces? Entonces la persona se le explica esto, ¿no? Se le hace ver la utilidad. Todos los días yo les marco, por ejemplo, que lean ese cuadro 2 veces al día, con el fin de que se vayan grabando la lógica y se hace un registro sobre los problemas. Todos los días escriben un problema y el cuadro les pregunta, ¿este problema es real o es hipotético? ¿Es grave o no es grave? Y se establecen criterios objetivos de cómo valorar que algo sea grave. Entonces, la persona hace esto todos los días durante 2, 3 semanas y el cambio es hermoso. La persona comienza a decirte, Ángel, estaba en tal situación y ya iba a explotar, pero dije, espera un minuto, no es grave. ¿No? Es verdad, no es grave. Y me relajé más o actué diferente, ¿no? Y cada vez esta conducta que es entrenada artificialmente con este cuadro se empieza a naturalizar. Esto es entrenamiento puro y duro, ¿de acuerdo? Se empieza a naturalizar. La gran mayoría de los cuadros, solo con esto, ceden. Ya, con eso cede. Luego, si aún quedan cosas, que es donde está el protocolo original, básicamente la persona va y hace las cosas que le dan miedo sin preparación. Ve a el buffet sin ver cuál es el buffet, si eso te da miedo, ¿no? Entra a la gasolinera, que no es la usual, y la persona hace un registro donde pone qué hizo, cuál eran sus predicciones, sus qué tal sí, y luego qué es lo que realmente pasó, si se cumplió o no, si sucedió algo malo, fue tan terrible como esperabas y cómo lo resolvió. Lo más común es que no suceda lo que piensas, es lo más común. Entonces, después de hacer esto 1 mes, 2 meses, acabas con un registro de, no lo sé, 25 registros que te dicen, ¿se cumplió? No, 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 no. Y todas las maneras en que resolviste tus problemas y eso va generando un impacto, ¿no? En la persona. Y básicamente ese es el tratamiento y esta exposición de las cosas que le dan miedo se va haciendo escalonado, poco a poco. ¿Qué es lo que te da menos miedo? Una vez que agarras más confianza, lo que te da más miedo y así, hasta que la persona ya aprende, tiene más confianza, maneja sus pensamientos de mejor manera, maneja la preocupación y una última cosa, o sea, sé que ahorita está acabando el tiempo, pero voy a dejar al menos 2 minutos para que se pueda hacer lo que tenga que hacer, pero hago también manejo de la preocupación en cuanto a organización. Mucha gente con ansiedad generalizada no usa agenda. Mucha gente con ansiedad generalizada no sabe qué hacer si le llega una buena idea, la deja en el aire. Mucha gente no sabe cómo organizar sus tareas, sus trabajos. Mm, y hay varias frases que a mí me gusta usar, como piensa poco y piensa bien, no piensa mucho y piensa mal, que igual es de Carolina Marsolier, esa cosa a mí me marcó y lo uso. Entonces, hay varias guías, yo les digo los pilares del manejo de la preocupación. Y ese es el tratamiento. Es esta exposición con registro para que te des cuenta de que no pasa, por más que lo intentas, no pasa. Manejo de tu atención para el sobrepensamiento. Este, discriminación sobre cómo saber si algo es grave o no es grave y cómo actuar frente a cada una de estas situaciones. Y manejos de organización, de manejo de ciertos pensamientos para que ya no te estén robando la vida. Como por ejemplo, no atender tus preocupaciones cuando te llegan.
ponle lugar y momento. Las preocupaciones no pueden llegar a tu oficina. Tú eres el capitán, eres el presidente de la empresa que es tu vida. No pueden entrar a tu oficina como Juan por su casa y hacer lo que quieran. No, no tiene sentido, ¿no? Tú eres el jefe. Tienen que hacer cita contigo. Tienen que hacer cita. Entonces, tú dices, a las 5 de la tarde voy a ver qué voy a hacer con este problema. Me llega la preocupación a las 2. Brother, tiene cita. Es a las 5. Y claro, esto se logra con mayor capacidad gracias al entrenamiento en preocupación que se hizo antes, donde puedes manejar tu atención y tolerar malestar. Mencionabas varios componentes del tratamiento, ¿no? Que básicamente tú ocupabas, como el de discriminación. Una vez el psicólogo Juan me hablaba sobre estos como anzuelos que en ocasiones pescamos o que él más bien le hacía como esta analogía a los consultantes de que se dieran cuenta en qué momento sentían que pescaban esto y que esto como que lo traían ahí dándole vueltas, dándole vueltas. Entonces él mencionaba que básicamente muchos de los tratamientos o el tratamiento para la rumia es justamente empezar a las personas a enseñar a hacer esto, a discriminar. ¿En qué momento, como tú decías, sientes que te está haciendo y es, hey, acá, ¿no? Vuelve Tal aquí. cual. Y justamente, pues ya sabemos que, por ejemplo, las terapias de tercera generación con el mindfulness tratan de hacer esto, ¿no? De estar justamente de discriminar en qué momento ocurre esto y volver a hacer esto. Y pues para eso hay un montón de ejercicios como los que tú mencionabas. También hablabas de la exposición. Y sabes, te voy a comentar algo. Yo ya te hablaba del ejercicio que yo mismo hice cuando era estudiante para exponer. Pero también me pasa luego en la vida que luego es que voy a bien tarde y de seguro va a pasar algo aversivo, desagradable, ¿no? Y ahí sí voy por el camino, ¿no? Pensando hasta en respuestas que podré dar, etcétera, etcétera. Bueno, ya cuando llego, veo que prácticamente esto que estuve planificando y pensando jamás ocurrió y fue como decir, vale, no ocurrió nada de lo que estaba planificando. Y volvemos a lo Ujú, mismo que te decía, esta parte como de la reestructuración cognitiva, de decir, vale, pasó esto y no fue tan aversivo como lo había pensado. ujú, Entonces es como decir, va, no pasa creo nada si no hago esto, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, bueno, lo mismo, no son recetas genéricas, pero a lo mejor un tip o algo, bueno, no me gusta tanto el tip porque parecemos coach, ¿no? Pero a lo mejor una estrategia, mejor ujú. dicho, que pueda ser bastante útil, funcional para esta parte de la rumia que nos pudiese regalar, y ya casi como para ir Mm, cerrando también. vale, de acuerdo. Ok, hay algunas formas en las que cualquiera puede empezar a entrenarse en esto. A ver, primero una cosa, si pueden entrenar mindfulness, esto les va a ayudar, porque el entrenamiento en manejo de la atención para manejar la sobrepreocupación es mindfulness. ¿Cuál es la cosa? Que obviamente los ejercicios que, por ejemplo, yo tengo, doctor Ruiz y otras personas tienen, son ejercicios más especializados y que tienen algún tipo de actividad, ¿no? No es nada más como que ver los pensamientos pasar y demás, sino que son actividades que estás haciendo mindfulness o lo que no te das cuenta, ¿no? Esa es la ventaja que tienen. Pero si hacen mindfulness, eso les va a ayudar porque es la misma habilidad. Y hay mindfulness específicamente de pensamiento. Entonces, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en apps que hay. Yo empecé haciendo mindfulness con una app, por ejemplo, que te va guiando. Solo es muy importante comprender que el mindfulness no es para relajarte, es para desarrollar estas habilidades. Mindfulness es ir al gimnasio, no es sentirte bien. Ujú. Entonces, si ven un curso de mindfulness para sentirte bien y relajarte, huyan de ahí, cuéntenle a quien más confianza le tengan y busquen otro, de acuerdo, curso de mindfulness que no diga eso. Es un entrenamiento en habilidades. Entonces, pueden hacer mindfulness, de acuerdo, eso está bastante a la mano. Pueden igual registrar durante la semana las maneras en las que empiezan sus rumias, ¿vale? Su sobrepensamiento. Todos tenemos ciertas formas comunes en las que iniciamos. Por ejemplo, hay gente que dice, está pensando, ah, bueno, podría irme, pero, pero ¿qué tal? Sí, ta, 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 ta. Ah, bueno, pero es como una muletilla que te lleva para allá, ¿no? ¿Qué tal? Sí, y sí.
Hay gente que tal cual lo que hace son sonidos, ¿no? Como de, es que no sé. Ujú. Entonces, dedícale una semana, 2 semanas a rastrear eso, ¿no? ¿Cuáles son estos anzuelos, precisamente, estos inicios del guión y de la cadena que me llevan? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que los tengas conscientes. Luego los puedes leer, se pueden leer, por ejemplo, 2 semanas, 2 minutitos que los estés leyendo todos los días, para que los tengas presentes. Y entonces cuando estás hablando y te llega pero, es como de, pale, pale, esto puede estar yendo para rumia, ¿no? Estás más consciente. Entonces eso te puede ayudar. Entonces tenemos mindfulness, tenemos esto. Si combinan los dos, pues les va a ir muy bien, ¿no? Este, y para esto de los disparadores, estos inicios de la rumia, pueden preguntarle también a sus amigos, conocidos y familia, porque probablemente si se preocupan mucho, también hablan de preocuparse y hablan de forma similar a como piensan tal vez. Entonces, probablemente, además de que piensan, pero cuando están hablando con gente es, oye, pero ¿qué tal esto? Oye, pero ¿qué tal esto? Oye, pero ¿qué tal esto? Oye, ¿y sí esto? Entonces, pasa mucho que los familiares, amigos de estas personas se la saben, las han ubicado. Es como que, sí, Ricardo, como dice, pero se viene, ¿no? Se viene toda la explicación. Entonces, es una cosa que pueden hacer. Y en mi página, de acuerdo igual, que se llama Monas Chinas y Salud Mental, porque es una página con temática de anime y de videojuegos, pero es divulgación de psicología. Hay en post, ¿de acuerdo? Hay un video sobre este ejercicio de contar hacia atrás, ahí donde lo explico brevemente para que lo puedan entrenar. Y también tengo varios posts sobre cómo manejar la preocupación, cómo manejar los pensamientos intrusivos. Entonces, todo eso les puede ir ayudando. Y en la página también tenemos el mapa que les hablé de cómo manejar la preocupación. Entonces, ahí está gratis. Lo pueden ver, lo pueden estudiar. Y yo les recomendaría, o sea, obviamente no es lo mismo que tener la retroalimentación de tu psicólogo, pero les puede servir el que hagan ese ejercicio que les dije. Lean el cuadro, lean la explicación del post, ¿de acuerdo? Porque ahí está explicado el cuadro. Y durante 2, 3 semanas, apunten todos los días una preocupación que tengan y pongan eso. ¿Es real o hipotética? Y si es grave o no es grave, según lo que dice el post de cómo se evalúa esto. ¿De acuerdo? Y eso les va a ayudar mucho. Yo les recomiendo eso. El manejo de rumia es darte cuenta y desarrollar la habilidad. Entonces, esto es una práctica, ¿de acuerdo? A todo el que esté escuchando esto, esto no es que te salga bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y tampoco es que te ilumines y nunca más vuelvas a caer en un sobrepensamiento. Eso no existe. No existe. La tendencia natural del ser humano es preocuparse, es pensar mal. ¿Por qué? Porque por supervivencia evolutiva nos conviene más pensar que una rama era una serpiente y cuidarme que pensar que una serpiente es una rama, si era una serpiente, me mordió y me morí. Entonces, evolutivamente estamos predispuestos a pensar de esa manera. Ujú. Sí que está mal. La cosa es que tengas habilidad para que eso no te coma, ¿de acuerdo? Para que eso no consuma toda tu vida. Y ya es como que, sí, me doy cuenta, salgo, me doy cuenta, salgo. Uy, esta vez me di cuenta después de 3 minutos. Bueno, ya me salí. Las otras veces me quedaba media hora. Ujú. Entonces, esas son algunas recomendaciones que les doy para trabajar el sobrepensamiento. Y, o sea, no es como que promoción nada más, pero de verdad vayan a los posts de moda china y salud mental porque ahí hay varios de estos posts y están bien explicados, ¿no? Es una ayuda muy grande porque son habilidades que nadie te enseña, ¿no? Directamente. Yo creo que eso se debería de enseñar en la escuela. Tal cual. Y sí, por ejemplo, esto último que mencionabas, ¿no? De la prevención y todo ese tipo, hablábamos, te mencionaba que estaba haciendo la entrevista con Héctor, con el psicólogo Héctor, Ujú. y hablaba justamente de esto, ¿no? De para prevenir estos comportamientos, hablábamos del suicidio, justamente se requería de esto, ¿no? De cada vez más divulgación, que cada vez en instituciones, en contextos familiares, se hablara acerca de estos temas y que se dieran herramientas para no llegar a esos comportamientos. Entonces, justamente acá también, tú decías, eh, que probablemente estos tipos de herramientas
pudiesen darse. Y creo que la mayoría de los profesionales soñamos que en algún momento llegue a pasar esto, ¿no? Que en instituciones, talleres, etcétera, etcétera, se pudiera dar. Pero también hablabas de esta parte de tu página donde hablas de esto, de algunas estrategias, pero también, sobre todo, como siempre, también hago referencia de que si están pasando por esta situación y ya ven que es muy, muy frecuente, es bastante el malestar, ya vieron que su comportamiento se ha modificado, a lo mejor están perdiendo o hacen cosas de más, ojo, es como un señal de que probablemente pudiesen buscar una ayuda y que Tal cual, también, siempre que puedan y tengan la disculpa, ¿no? sí, Es sí, decir, que si no se me va a olvidar. Tengo una mente de pez horrible. Siempre que puedan y tengan la economía, ¿no? Para ello, vayan a consulta. Es la mejor decisión que puedan tomar. Busquen un psicólogo basado en evidencia y actualizado. Por aquí pasan dos cosas. Hay psicólogos basados en evidencia antigua. Vale, eso pasa. Entonces, las dos preguntas que hágansela al psicólogo. O sea, si el psicólogo se ofende porque le preguntes eso, ahí no es, básicamente. O sea, pregúntenle si su modelo que usa tiene evidencia científica y si está actualizado, ujú, ¿vale? Obviamente no es actualizado de, oh, pues sí, lo que salió ayer, ¿no? Pero en los últimos años, ¿no? Los últimos desarrollos, pues que tenga algo de actualización de eso. Si es un psicólogo basado en evidencia, actualizado, les va a ir muy bien, va a valer mucho la pena, no, a menos de que sea un problema muy severo, con muchas comorbilidades, no va a durar años, no va a durar años, ¿de acuerdo? O sea, les digo, la ansiedad generalizada yo la he visto remitir muchas veces en 2 meses. O sea, el sufrimiento de toda la vida, 2 meses, brother. ¿Explico? Y tiene sentido que esto pase porque no es algo que vas a la sesión y te vas. Entrenas todos los días. Entonces, cuando lo ves así, hace sentido que sea más rápido. Porque eres tú haciendo ejercicio mental todos los días durante 2 meses. Pues claro, quedas, quedas más fuerte, quedas más hábil. ¿De acuerdo? Entonces, claro, o sea, vale muchísimo la pena. Entiendo que hay gente que no tiene la economía, simplemente no la tiene, y la realidad es que la mayoría de los servicios de salud mental públicos son un asco, tal cual, la gran mayoría. Entonces, si no tienen la oportunidad de económica, vayan a su servicio público a ver si les toca un buen psicólogo y infórmense con páginas como la de Juan, como mi página, ¿de acuerdo? Sigan en redes sociales, en TikTok también ya hay gente, psicólogos basados en evidencia, ya hay más información y eso les puede ayudar muchísimo. En mi página yo he visto gente, ¿no? Que me ha dicho, Ángel, gracias a tus posts, es que no me he matado, ¿no? Gracias a tus posts es que he podido solucionar estos problemas que no tenía ni idea de cómo hacerle. No reemplaza una terapia, pero si no hay cómo acceder a la terapia, no se rindan y usen eso. Ujú. total. Eh, que eso es lo que intentamos con estos videos como el que está haciendo Juan, con estas entrevistas de Juan, con los posts que yo hago. Entonces, siempre la idea es, si tienes la economía para hacerlo, ve a terapia con un terapeuta basado en evidencia, actualizado. Yo diría preferentemente conductual. Yo pensaría eso, preferentemente conductual. Este, si no la tienes, hay recursos basados en evidencia también. ¿De acuerdo? Entonces busca eso. Ahí está la página de Juan que están viendo. Estamos China y salud mental. Si les gusta el anime, les va a encantar. Si no, pues aguanten el anime porque la información es buena. Y hay muchísimas más. No, sí, sobre todo eso, ¿no? A puntualizar todo esto, porque la verdad, el coste que puedes llevar, no solamente de esta situación, sino a lo mejor de otro problema psicológico, puede ser bastante alto, puede ser bastante incómodo y puedes tu calidad de vida verse afectada. Y es tu salud al final, ¿no? Y como tú decías, probablemente en ocasiones la economía, por más que quieramos, pues no da y no, por más que quieramos, no podemos hacer, ¿no? Entonces, hay otros recursos que jamás a lo mejor sustituye el hecho de asistir a psicoterapia, pero mencionabas, ahí está esta parte de la salud pública, ¿no? De instituciones públicas en las cuales pueden acudir. Y si no, y si tienen los recursos, o hacerse el ahorrito,
¿no? De privarse de a lo mejor de hacer otras cosas, como comprarse refrescos, comprar cosas que a lo mejor no ocupen en el momento, pues qué mejor que atender tu salud, que es bastante importante, porque es bastante jodido estar todo el día, a lo mejor rumiando, estar pensando, planificando, o estar solamente acostado, si hablamos de otras situaciones, o estar de evitar salir, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísimo mejor, a lo mejor, sí, a lo mejor ahorrar y llevar un buen tratamiento para solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Oye, Tal cual, si ustedes pueden ahorrar 3 meses de sesión, ponle que no van tal vez a remitir todos los problemas si tienen varios, pero les va a mejorar la vida. sí, no, y O sea, aparte de eso, 3 meses ayuda. sí, aparte de eso, no solamente lo que se aprenda, digamos, para ansiedad generalizada, solamente para eso, sino que todas las estrategias que a lo mejor para esa situación, lo que se busca es que la generalices allá afuera y que aprendas otras herramientas por si hay una situación que ahora las puedes manejar muchísimo mejor con algunas habilidades que previamente te han enseñado. Son, es un coste bastante bonito, agradable, ¿no? Del hecho de asistir. Y obviamente, como tú decías, buscar siempre un tratamiento que muestre evidencia. Vale. Psicólogo Ángel, pues antes de cortar la entrevista, y quiero agradecerte nuevamente el hecho de aguantar, porque ahora sí le dimos con todo, ¿no? Sí, bastante, pero Esto, estuvo muy bueno, yo me sí, divertí. no, yo también, la pasé bastante bien. No, pero entonces te agradezco por el tiempo, por toda la información que nos has brindado. Y nada, también a las personitas que nos puedan escuchar, ver, también agradecerles el tiempo que se puedan tomar. Y antes de terminar, te quiero agradecer bastante el hecho de que te hayas tomado tu tiempo. No, de verdad que muchísimas gracias por invitarme. Y una última cosa antes de cerrar, que se me olvidó. Este, sobre las cosas que hacen o que son características de la ansiedad generalizada, hay una última. Para los que hayan quedado hasta el final, ahí está premio para los que llegaron hasta acá. Una última que también les puede servir, de la cual no se habla tanto, pero es muy característica igual. Y es la necesidad de que las cosas hagan sentido. Ujú. Esa es otra muy clásica. La necesidad de que las cosas hagan sentido y obtener la información para que haga sentido. Y si no la tienes, ¡oh! Eso duele, ¿no? Y estás buscando, estás preguntando, estás pensando hasta que haga sentido eso que pasó. ¿De acuerdo? Esa es otra característica de la ansiedad generalizada. Se las dejo ahorita de bono porque se me olvidó. Pero de verdad, Juan, muchísimas gracias por el espacio. Yo súper feliz. Y ya sabes que cuando haya opción para alguna otra plática, pues yo encantado. No, Placer. no te preocupes, que te tendré en cuenta para las próximas, porque te digo que voy a hacer, eh, voy a agendar varias y ya posterior voy a iniciar otra para que esté constantemente, porque me sirve también como ejercicio, pero también para que las personas puedan a lo mejor acercarse a algún servicio de psicoterapia, ¿no? Y difundir también la Ujú. psicología, que es algo que creo que a ambos nos encanta, que apasionamos. Y pues nada, agradecerte Ángel nuevamente y si hay otro espacio, no dudes que te voy a volver a hablar para volver a conversar acerca Vale, del tema. vale. Vale, entonces, gracias por todo, por la charla y también a las personas que nos puedan observar ver. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, Ángel.